Vamos a empezar explicando cuáles son los acordes que entran en toda la canción. Básicamente son Re, Mi, La. A este acorde lo vamos a tener en la variante suspendida la segunda y séptima, Si menor, Do sostenido menor y Fa sostenido menor. Bien, bueno, básicamente la intro, la base en guitarra, va a ser de la siguiente manera. Lo voy a hacer rápido y lo voy a explicar después más despacio. Sería así. Y ahí largaría el tema. Acá básicamente tenemos dos tipos diferentes de rasgueos. Para traducirlo, en realidad los rasgueos obviamente son algo mucho más libre, no está algo tan rígido, puede ir cambiando, puede ir variando. Pero básicamente los primeros acordes, en lo que sería básicamente Re, Mi, Re y Mi, antes de entrar en el La, vamos a tener este rasgueo que seguramente van a estar viendo en pantalla. Y hasta acá, hasta este último golpe, acá cambia precisamente para darle lugar al La sus2 que utiliza. Sería y ahí básicamente al final, en los últimos dos acordes que utiliza, es decir, el Si menor y el Mi, hace un increyendo, es decir, todos los golpes hacia abajo, bien, aumentando cada vez más, digamos, la frecuencia. Hasta que efectivamente larga el tema. Digamos, esos serían los dos temas más importantes de la cuestión. Vamos a hacerlo de vuelta, despacito, para que se vea bien. Bueno, el tema de la estrofa va a cambiar el rasgueo que se utiliza. Básicamente vamos a tener más tiempo en los acordes, lo va a prolongar por más tiempo, pero va a cambiar también la forma en la que se utiliza. Acá ya se agregan precisamente el Do sostenido menor y el Si menor, ¿bien? En un orden distinto, y también obviamente el Fa sostenido menor. Entonces la estrofa, básicamente vamos a hacer una parte de la estrofa que sería: nunca quise tanto a nadie como vos, por eso es que empiezo a dudar si seremos hermanos que nos separan y nosotros sin saberlo nos volvimos a juntar. Y ahí, en vez de hacer en la parte final, en vez de hacer La sus2, hace La séptima, bien, que sería dejando acá, pero en la parte final del acorde. Entonces vamos obviamente repasando cómo son los acordes que utiliza, la secuencia de acordes, que sería Re, después hace Si menor, Do sostenido menor, Fa sostenido menor, y después Re, Mi, La y La séptima. Vamos a ver un poco cómo es el rasgueo. Sería 1, 2, 3, va. Y ahí repite. O sea, así sería
repetiría todo eso, básicamente. Entonces, de vuelta, vamos a hacerlo un poco más lento, así podemos ver bien en detalle cómo es el tema del rasgueo. Sería... Bueno, después eso con respecto a las estrofas, obviamente lo repite cada una de las mismas. Luego, en el estribillo de la canción, vamos a tener básicamente los mismos acordes con algunas pequeñas variaciones que la introducción. Básicamente sería: para odiar hay que creer, para destruir hay que hacer. Yo estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared, sí. Y básicamente así repite todo. No es muy complicado. Esa parte vieron que vuelve a usar el La sus2 y vuelve y no hace la parte del increyendo, sino que lo hace de manera normal. Por eso digo que se parece más a la parte de las estrofas.